Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 26. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Y con la bendición comenzamos este programa el día de hoy dándole gracias a Dios porque nos permite vivir, nos permite tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. Gracias a Dios. Siempre hay que vivir en estado de gracias. Hay que darle gracias a Dios siempre. Vamos a comenzar nuestro análisis de hoy en las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Debo admitir por demás que en la opinión pública, la opinión de la fiscal general Luisa Ortega Díaz es una opinión que la gente no termina de creer lo que la fiscal está diciendo o lo que ha venido diciendo, porque se supone que como es del chavismo, el mismo poder público controlado, etcétera, pero lo cierto es que la fiscal ha venido diciendo cosas que son altamente importantes e interesantes. Yo diría, la opinión de la fiscal general de la República es una grieta en el muro del chavismo. Así es como hay que identificar esta situación de la fiscal general de la República. Es una grieta en el muro del chavismo. Mire, la fiscal general ha admitido por primera vez que en Venezuela existen detenciones arbitrarias de opositores. Y eso es meritorio, eso sin lugar a dudas es meritorio. La fiscal general admite que el régimen de Nicolás Maduro detiene a cientos de manifestantes disidentes en forma arbitraria. Lo señaló ayer en rueda de prensa, a donde por cierto Venezolana de Televisión no quiso transmitir en vivo por temor de lo que la fiscal iba a decir. Lo sacó en diferido. Y ahí usted tiene entonces la calidad de democracia que este gobierno pretende darle al venezolano, el control de la información. En esa rueda de prensa confirma que hay 65 privados de libertad y un total de 1.289 aprehensiones. La fiscal señala que en innumerables casos el Ministerio Público ha pedido la libertad plena de los detenidos y señala es difícil determinar cuál es el delito que cometieron si las actas policiales no las describen. Y señala además que los funcionarios de la Guardia Nacional detienen a manifestantes, opositores, los entregan al 6CPC sin describir en qué situación de flagrancia fueron hallados. El 6CPC no entrega la situación de la aprehensión, por lo que se hace difícil conocer la conducta que el detenido desarrolló para que se le haya privado de libertad. Y vuelve a insistir que a pesar de que los fiscales piden libertad plena, para muchos de los detenidos por falta de prueba, los jueces niegan esa posibilidad. Debo decir por demás que la posición de la fiscal es exactamente compartida también por el Foro Penal Venezolano. Pero además, la fiscal repudia la violencia, confirma la muerte de 26 personas que han muerto. Sobre esto había un sesgo noticioso, no se quería decir cuántas, la fiscal terminó diciendo ayer son 26 las personas que han muerto. Habla del detallito del caso del Táchira y en términos precisos, abro comillas, la fiscal explicó
que el asesinato de Paola Ramírez ocurrió luego de que individuos, en plural, luego de que individuos armados, en plural, perpetraron un robo y al escapar dispararon, siendo una de estas balas, cuando dice una es porque fueron varias, siendo una de estas balas la que impactó en el cuerpo de la joven quitándole la vida. Fíjese entonces lo que dice la fiscal. ¿Qué dijo el ministro Reverol? El ministro Reverol había dicho que el hecho fue deliberadamente planificado y que el responsable del crimen responde a nombre de Iván Alexis Pernía Dávila, de 31 años, militante del Partido 20. Mire cómo la fiscal del Ministerio Público desmonta al gobierno y señala quiénes son los autores. Este hombre debería estar libre. Así de sencillo, debería estar libre. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos dice la fiscal? La fiscal nos ha dicho y ha revelado la opacidad, la oscuridad de la estadística del gobierno, que lo maneja como un secreto de Estado, y la fiscal destapó el tema de las muertes a manos de la policía en el año 2016, señalando que a manos de la policía han muerto 4.667 personas. Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas implica un aumento de la situación de violencia en el país. En contracorriente del discurso del gobierno, la fiscal está alertando sobre los abusos de la Operación de Libertad del Pueblo, esto que han denominado la OLP. Pero déjeme decir por demás que la separación o las opiniones que la fiscal general viene señalando de forma autónoma frente al gobierno son repetidas, vale decir. Es el tema del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal dijo, ese es el rompimiento del hilo constitucional. Ahora sale y declara que hay detenciones que son totalmente arbitrarias. Esclarece el caso del Táchira, a donde deja, por cierto, muy mal parado al gobernador del estado. Pero hay otras actuaciones de la fiscal que han sido menos conocidas desde el punto de vista noticioso, que son actuaciones que golpean al gobierno nacional, al gobierno nacional. Hay varios casos, por ejemplo, en el caso de los alcaldes Carlos Ocariz, David Smolansky. Ellos acudieron a la fiscalía por persecución del SEBIN, comandado por el general Gustavo González López, y la fiscal aclaró que no habían motivos para la persecución contra estos alcaldes, y por esa actuación de la fiscal el asedio militar cesó contra los alcaldes. Otra de las cosas, el tema de la OLP, unas declaraciones que da también con el tema de la masacre sucedida de la masacre que sucedió en Oriente. También la fiscal fijó una posición en contrapelo de lo que fue la posición del gobierno. Ha dicho por demás la fiscal que los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de forma pacífica bajo un estricto apego de los derechos humanos. Cosa distinta ha dicho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Dice, el derecho tiene límites a la protesta y es un derecho relativo. Entonces fíjese usted, ¿a dónde está la Fiscalía? ¿A dónde está el Tribunal Supremo? Que es entonces el brazo legal del gobierno. Entonces yo considero que la fiscal es una grieta en el muro del chavismo y ha puesto orden
en esta situación y está exigiendo de los cuerpos policiales, como lo hemos definido en programas anteriores, que la actuación policial tiene que ser de conformidad con la ley y con los manuales, graduada en, tiene que tener una gradación en razón a la violencia que pueda presentarse, pero no puede ser que las primeras de cambio, las marchas pacíficas son o tratan de disolverlas con gases lacrimógenos porque eso está prohibido. Vamos a revisar entonces ahora un informe altamente importante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO. Esto es una organización de Naciones Unidas. Esta organización le entregó a Venezuela en su oportunidad unos reconocimientos por una línea de trabajo que el gobierno había iniciado y, y había reducido la pobreza en un tiempo. Entonces la FAO otorgó a Venezuela 2 premios por la reducción de la pobreza y el hambre. Ahora bien, esta misma organización FAO, en este informe que presentó el lunes y se hizo ya público ayer martes, está señalando lo siguiente. Está señalando que a Venezuela hay que monitorearla porque puede estar al borde de un problema de hambruna como consecuencia del empeoramiento de la situación económica que ha incidido de forma importante y severa en la escasez de bienes de consumo, comida y medicinas, por lo tanto de seguridad alimentaria que debe ser monitoreada. Dice la propia organización que el gobierno no tiene datos de información sobre el tema. Sin embargo, la FAO estudia 48 países, de los cuales hay 22 que afrontan crisis alimentarias este año. Y vamos a ver por qué, por qué estos 22 países de 48 están confrontando crisis alimentaria, para que usted vea por qué lo está haciendo Venezuela y por qué lo hacen otros, por qué estamos viviendo nosotros esta circunstancia y en otros países por qué se vive. Por supuesto, las razones y la naturaleza es diferente, ya vamos a ver. Venezuela está en el grupo donde no se cuenta con suficiente información, junto con países como Corea del Norte, que es una dictadura, Eritrea, Libia, Myanmar y Pakistán. Venezuela tiene una grave crisis desde hace 3 años en recesión económica, 2 años con inflación de 3 dígitos de forma sucesiva, largas colas en los supermercados para buscar medicinas, para buscar alimentos, expresiones que el gobierno ha atribuido a una caída en los precios del petróleo. Por otro lado, los analistas señalan que es debido a una pésima administración de Nicolás Maduro, que lejos de aliviar la situación económica se ha ido empobreciendo. Este informe marca un dato que les presenté ayer del informe de la CEPAL, que dice que la economía va a caer un 7.2%, pero incorpora un informe del Fondo Monetario Internacional, un dato del Fondo Monetario Internacional que señala por demás que la caída económica va a ser del 7.4% de la producción en baja. Estamos entonces en una situación bastante delicada. ¿Qué países están pasando situaciones como la nuestra? Bueno, Siria, Afganistán e Irak, como consecuencia de la violencia que ha causado el desplazamiento forzoso de la población. Fíjense que el caso de Siria, Afganistán e Irak, que padecen situaciones como la de Venezuela, es causada por la violencia y el desplazamiento forzoso. Los conflictos armados impiden a las familias asegurar la alimentación y a menudo
interrumpen el comercio de mercancías y eso entonces hace que estos estén en esta situación. Otro grupo de países, los desastres naturales han sido determinantes en el deterioro de la seguridad alimentaria en casos como Etiopía, Malaui, Zimbabue y Mozambique, afectado por lluvias asociadas al fenómeno del Niño, y en Haití, un país sumido en una grave crisis de sequía que ha sufrido por demás el impacto de huracanes. Otros, otros países con hambre generalizada está la República Democrática del Congo, Kenia, Sudán, Uganda, Burundi, República Centroafricana, Chad, Madagascar y Nigeria, por el efecto de conflictos o de sequía. Como ustedes podrán ver, Venezuela es el único donde el problema no es la sequía, donde no es la violencia, no son los desplazados, ni son las lluvias. Es Nicolás Maduro, es el modelo, es el gobierno. Esto debe llamarnos a una comprensión final. Esto no es broma. La economía se perdió con Nicolás Maduro. El presidente Maduro perdió la capacidad de gobernar. En los sitios donde uno tiene que ir a comprar pan, no hay pan. Donde dice carnicería, no hay carne. Donde dice abasto, no hay productos. Donde dice farmacia, no hay medicamentos. Y en Miraflores ya nadie gobierna. No hay gobierno en Venezuela. De tal manera entonces que el gobierno debe dejar ya la represión y debe entender que el venezolano merece un destino mejor. Nosotros no nos merecemos esto por destino, ni nos merecemos un gobierno tan mediocre como el que tenemos. Les acabo de presentar un informe oficial, planetario, sobre el análisis del tema de la hambruna en el mundo, y nuestra causa es el modelo económico que se impone en Venezuela. Ni siquiera en Cuba hay una situación de monitoreo por hambre que sí la hay en Venezuela para los organismos internacionales. Yo le pregunto a la Fuerza Armada, a los integrantes de la Fuerza Armada, si vale la pena, si esto vale la pena. Yo le pregunto al chavismo de base que todavía quede por ahí, ¿vale la pena seguir medio enchufado con un cargo y que el país se acabe? Que el país se tire por la borda, por el despeñadero, por el precipicio, por donde vamos, por mantener a un hombre que perdió toda capacidad porque no tenía capacidad para gobernar, y unos ministros que no tenían capacidad para gobernar. Yo creo que no, yo creo que ya está bueno, yo creo que hay que devolverle a la política y hay que devolverle a las cosas la razón, devolverle a las cosas el nombre por el nombre mismo y volver a recuperar la sensatez. Aquí no tiene sentido lo que estamos haciendo. El gobierno reprimiendo para mantener a un hombre que nos ha traído a esta desgracia. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Erdogan en Turquía fue a un referendo y dijo, quiero más poderes para el presidente. Él es dictador. Bueno, y la gente votó en favor del tipo. Pero este quiere ser déspota, tirano, dictador, y además quiere empobrecer a la gente por su propia incapacidad. Yo creo que esto ya tiene que terminar. Bueno, hoy la sociedad opositora está convocada nuevamente a la protesta cívica, pacífica y constitucional. Todas las organizaciones civiles, políticas, van a marchar hoy en todo el país. En San Cristóbal, la marcha va a ser a las 10 de la mañana
sale de Residencias El Parque el grupo que encabeza el movimiento estudiantil y la juventud en líneas generales. Se van a concentrar en Residencias El Parque. En la Plaza Daniel Tinoco se va a concentrar la sociedad civil organizada. Y en Batidos el Tigre se va a congregar la MUT. Y todos vamos a ir al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esta reflexión que hemos venido haciendo sobre lo innecesario que resulta tratar de mantener un gobierno que fracasó y un modelo que es más hambreador que el cubano. Yo creo que sobre esto ya nadie puede tener duda de que nosotros esto tenemos que cambiarlo. Y efectivamente esto hay que cambiarlo porque no se soporta. Y aquí hay que entender también que el chavismo agarró el gobierno y hizo del gobierno y del Estado su negocio personal y particular. Y lo hicieron porque tenían el poder absoluto y degeneró en esa inmensa corrupción que terminó empobreciéndonos a todos. Mire, no solamente es en Venezuela donde el chavismo es una exigua minoría, es que en el mundo ya las simpatías que la revolución Chávez y la revolución pudieron tener ya no la tienen. Ya no engañan a nadie, ya no van a seguir estafando a la gente con el mismo truco. Ni la presidenta de Chile es solidaria con el caso de Venezuela. En Latinoamérica nadie, porque en Latinoamérica todos los países decían que Venezuela era la Arabia Saudita de América. Y hoy nadie entiende cómo un país rico se hizo pobre y no hizo ninguna inversión que sea visible. Entonces, el gobierno ya no tiene la chequera, ya no tiene plata. El gobierno nos hundió en una pobreza extrema que, como se los comentaba en el segmento anterior, hasta la FAO, organismo internacional que le hace monitoreo y seguimiento a la hambruna en el mundo, está diciendo que hay que poner ojo en Venezuela porque tiene un presidente que nos condujo a esta situación. Y la cosa es peor si se mantiene, porque la proyección que existe es que las cosas van a empeorar, pero usted no encuentra que Maduro esté haciendo un planteamiento para salir de donde estamos porque ni siquiera quiere rectificar, ni siquiera quiere indicar que su modelo fracasó. Entonces, cuando usted revisa todo lo que se han propuesto, han fracasado en todo. El gobierno no puede decir que existe algo que le funciona, ni PDVSA. Hay un foro del que les hablaré mañana, que se planteó el tema de la deuda pública venezolana, y los expertos han dicho que es más fácil reestructurar la deuda de la República que la de PDVSA. Imagínese usted cómo estará la situación de PDVSA. Entonces, lo que los venezolanos tenemos hoy es una pesadilla que se llama chavismo. Aquí ya no existen buenas políticas, sino políticas muy, pero muy malas. Nada en el país funciona. O dicho de otra manera, el país dejó de funcionar.
tenemos por demás una circunstancia tan vergonzosa conforme al cual en medio de la crisis el presidente sale bailando con su entorno, bailando salsa en un país donde no hay medicinas, hablando de Silita la Bonita, en una suerte de mofa, desconociendo el dolor y el padecimiento de los venezolanos. Un presidente que quiere quedarse con todos los poderes, pero que le digan democrático. Hoy sigue la calle. Está puesta a prueba la resistencia del venezolano. Ayer se los planteé. El gobierno tiene pocas cartas que presentar. Hoy la Organización de Estados Americanos convoca una plenaria de la Organización de Estados Americanos y el gobierno, para contrapesar, convoca la de la CELAC. Y allí pues se darán los debates que tengan que darse. Pero lo cierto es que el chavismo está dividido, la sociedad está unida en un firme propósito, nadie quiere guerra civil porque no existe esa posibilidad. Guerra civil existe cuando hay dos bandos armados y aquí solamente el bando que está armado es el del gobierno, que ya la fiscal dijo, por cierto, que ese uso es ilegal, tal cual como lo dice la Constitución. La sociedad ha revitalizado la lucha frente a un gobierno que la gente sabe que es comunista, que la gente sabe que no tiene cultura democrática, de tal manera que ya no existe posibilidad de que le hagan truco. Bueno, nos encontramos en la marcha. Dios los bendiga a todos. Y nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios, pero hoy nos encontramos en la marcha. Quiero decirles también que si usted no tiene posibilidad de escuchar el programa en la mañana, tiene dos posibilidades de escucharlo. O lo escucha en YouTube, en el canal Un Día Más, o lo escucha de la página de Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos selle y nos cubra a todos los que vamos a estar hoy caminando. Nos despedimos con este pensamiento de Robert Kennedy. El progreso es una bonita palabra, pero el cambio es su motivador y el cambio tiene sus enemigos. Nuestro enemigo para el cambio, los que actualmente gobiernan. Nos encontramos mañana. Los quiero mucho. Gracias.